Hola a todos, espero estén muy bien. Soy Ezequiel, arquitecto colombiano. Bienvenidos a mi canal Control G. Continuamos con el capítulo 6 del curso de Archicad y hoy vamos a estudiar una herramienta que muchos usuarios ignoran o subutilizan: las opciones de vista de modelo o OVM. Con ellas podemos controlar el nivel de representación de muchos elementos del proyecto sin modificar un solo elemento, sin rehacer nada y sin tener dos modelos distintos. Si esta es la primera vez que visitan el canal, quiero contarles rápidamente cuál es nuestra forma de trabajar. En Control G no solo aprendemos a manejar Archicad, aprendemos a desarrollar proyectos BIM utilizando Archicad como herramienta, siguiendo un flujo de trabajo alineado con los principios de la ISO 19650. Existe una idea muy extendida de que aprender un software es lo mismo que aprender BIM, y en realidad son cosas diferentes. BIM no es un programa, es una forma de desarrollar y gestionar proyectos basados en información. Archicad es la herramienta que utilizaremos para aplicar esos principios dentro de un flujo de trabajo real. Por eso, en este curso no solo veremos dónde está cada herramienta o qué botón debemos pulsar, también entenderemos por qué existe, qué problemas resuelve y cómo se relaciona con las demás dentro de ese flujo de trabajo. Y pues cuando el tema lo requiera hablaremos de IFC y de otros estándares BIM para comprender cómo se estructura, se gestiona y se intercambia la información entre distintas disciplinas y aplicaciones. Entonces, si quieren conocer con más detalle esta metodología de trabajo, les recomiendo comenzar por el video de presentación del canal. Allí les explico por qué decidí estructurar este curso de una manera diferente y cómo iremos desarrollando paso a paso, video a video, un proyecto real en Archicad, siguiendo un flujo de trabajo BIM alineado pues con la ISO 19650. Antes de comenzar, quiero pedirles un grandísimo favor. Si este curso les está aportando conocimiento, me ayudaría muchísimo que se suscribieran al canal, que dejaran un comentario, me regalaran un me gusta y pues compartieran este contenido con otros compañeros. Y si pertenecen a grupos de Archicad en Facebook, Telegram o cualquier otra comunidad, también les agradecería que lo compartieran allí. Detrás de cada video hay muchas horas de estudio, preparación, pruebas y edición, y pues su apoyo es lo que realmente me permitiría seguir creando contenido de valor para toda la comunidad, ¿vale? Entonces, hagamos Control G, agrupemos más gente. En este video pues vamos a entender qué son exactamente las opciones de vista de modelo, qué elementos controla y algo igual de importante, cuáles no controla. También veremos cómo crear nuestra propia combinación de OVM y aclararemos una confusión muy habitual con otro concepto de IFC, que aunque pues tienen un nombre muy parecido, cumplen una función completamente distinta, ¿vale? También existe una conexión entre las combinaciones de OVM y las vistas del navegador. Eso lo veremos más adelante en el curso, pero es importante comprender primero el OVM porque será la base para entender cómo funciona todo el flujo de publicación de Archicad. Así que, comencemos. Bueno, las opciones de vista de modelo, conocidas en Archicad como OVM, son una herramienta que muchos usuarios abren al comenzar el proyecto, y lo más habitual es que solo trabajen con la combinación que viene por defecto y medio la configuren, ¿vale? Sin llegar a descubrir todo el control que realmente ofrece sobre la representación gráfica del modelo. Y el problema es que al no entender realmente qué controla el OVM, terminamos modificando manualmente puertas, ventanas, escaleras y muchos otros elementos cuando podríamos controlar su representación gráfica desde un único lugar. Comprender cómo funciona el OVM no solo nos permitirá trabajar de una forma más rápida y organizada, también nos va a ayudar a entender cuáles son sus límites y cuándo necesitamos recurrir a otra herramienta como por ejemplo la sobreescritura gráfica para controlar la representación de aquellos elementos que el OVM no puede gestionar. Ahora que entendemos por qué debemos conocer esta herramienta, veamos exactamente qué hace, qué elementos controla y sobre todo cuáles quedan fuera de su alcance. Entonces, ¿qué es el OVM? Es un conjunto de configuraciones globales del proyecto que controla cómo se representan determinados elementos en las vistas 2D, específicamente pues en planta, sección y alzado, ¿vale?
y lo encontramos en Documento, Vistas de modelo, Opciones de vistas de modelo. ¿Vale? ¿Qué controla exactamente? El OVM organiza sus opciones en distintos paneles. Cada uno está dedicado a un tipo de elemento. En términos generales, controla la representación gráfica de elementos de biblioteca y elementos paramétricos como muros cortina, escalera, barandillas, puertas, ventanas, lucernarios, ascensores y objetos y lámparas. ¿Vale? Cada panel de estos que tenemos aquí ofrecen opciones diferentes. Algunos nos permiten elegir entre representación completa, simplificada o esquemática, ¿vale? Otros controlan la visibilidad de determinados componentes o modifican aspectos concretos de su representación. Entonces, más adelante recorreremos cada uno de estos, los mostraremos, ¿vale? ¿Qué no controla? El OVM no afecta la representación gráfica de muros, losas ni cubiertas, independientemente de cómo estén modelados. O sea, si son estructuras básicas, compuestas o de perfil complejo. Entonces, para controlar la representación de estos elementos, necesitaremos otra herramienta que veremos más adelante. El OVM no se limita a una única configuración. O sea, aquí vemos que tenemos terreno, dibujo, plantas, plantas cubiertas y secciones y alzados. ¿Vale? Nosotros podemos crear y guardar distintas combinaciones. Por ejemplo, pues una para una forma de representación gráfica del anteproyecto y otra para planos constructivos y así asignar una diferente a cada vista del navegador, ¿vale? Así podremos pues cambiar la representación gráfica de todos los elementos que controla el OVM en cuestión de segundos sin modificar el modelo. Aunque pues el OVM actúa principalmente sobre las vistas 2D, plantas, sección y alzado, algunos paneles también afectan determinados aspectos de la representación en 3D. Ahora que los veamos, los vamos a identificar. Bueno, o también como ocurre en las escaleras, barandilla y pues algunos objetos. En cualquier caso, el modelo nunca va a cambiar. Lo único que cambia es la forma en que esos elementos se representan en cada vista. Entonces, hasta aquí hemos visto qué es el OVM, qué elementos controla y cuáles no. Ahora veamos cómo entender su funcionamiento con un ejemplo muy sencillo. Imagínense que tienen una maqueta física completa de su proyecto, con todos sus detalles reales, ladrillos, marcos de puertas, pasamanos de escalera, todo construido a escala. Ahora imagínense que pueden fotografiar esa misma maqueta con distintos lentes. Con un lente de baja resolución, por así llamarlo, solo ven las formas generales. Con otro de alta resolución, aprecian cada marco, cada peldaño y cada detalle. La maqueta, nuestro modelo, nunca cambia. Lo único que cambia es la forma en que la estamos viendo. O sea, eso es exactamente lo que hace el OVM. No modifica el modelo, únicamente cambia cómo Archicad representa determinados elementos en cada vista. Y esto rompe un mito muy común. Muchas personas creen que para obtener un plano más simple hay que modelar menos o eliminar información. Y en realidad ocurre justo lo contrario. El modelo siempre mantiene toda su información y es el OVM decide cómo representa según las necesidades de cada entrega esta información. Por eso pues, se puede generar un plano de anteproyecto y otro constructivo utilizando el mismo modelo. No necesitamos rehacer nada ni crear una segunda versión del proyecto. Solo nos basta con aplicar una combinación de OVM diferente a cada conjunto de vistas. Eso sí, este comportamiento solo aplica a los elementos que controla el OVM, como muros cortina, escaleras, puertas, ventanas o los objetos de biblioteca o las lámparas, ¿vale? Para elementos como muros, losas y cubiertas, su representación gráfica se controla con otra herramienta distinta, la sobreescritura gráfica, que veremos pues en el siguiente video. Entonces, ahora que entendemos qué hace realmente el OVM, veamos cómo encaja dentro de un flujo de trabajo BIM real y por qué una herramienta aparentemente tan simple tiene tanta importancia en la organización de un proyecto. El OVM no es una herramienta que se configure cuando hace falta. Lo recomendable es dejar definidas sus combinaciones en la plantilla del proyecto antes de empezar a modelar.
Así pues, evitamos tener que revisar posteriormente puertas, ventanas, escaleras, muros cortina y el resto pues, de elementos para que se adapten a cada tipo de entrega. En este video crearemos tres combinaciones base, la esquemática, simplificada y completa, y a partir de ellas veremos cómo cambia la representación de los elementos que controla el OVM. Y desde esa base, cada uno de ustedes podrá adaptarlas a las necesidades de sus propios proyectos. Para no hacer el video tan largo, yo ya creé dos. Creé la esquemática y simplificada y ahora más adelante haremos la completa. También es importante que entendamos que estas combinaciones suelen responder tanto a la escala de representación como al propósito de la documentación. O sea, no necesita el mismo nivel de representación gráfica una planta a 1:100 que un detalle a 1:20. Pero tampoco requiere necesariamente la misma representación gráfica dos planos realizados a la misma escala si tienen objetivos distintos. Entonces, gracias al OVM podemos adaptar esa representación sin modificar el modelo. Además, algunos paneles del OVM no definen un nivel de representación gráfica, sino opciones concretas de visualización, como son opciones de elementos de construcción y opciones de ascensor. Ellos lo que nos ayudan es a mostrar el símbolo de un pilar o columna, el eje de una viga o la línea divisoria entre forjados o losas o las puertas del ascensor. Esas opciones se configuran según la necesidad del proyecto, independientemente pues, de la combinación utilizada. Ustedes seguramente habrán oído hablar de los conocidos LOT 100, 200, 300 o 400. Durante años han sido uno de los sistemas más utilizados para expresar el grado de desarrollo de un modelo BIM. Y todavía hoy siguen apareciendo en numerosos pliegos de contratos y requisitos pues, de clientes. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente una limitación en el sistema LOT, ¿vale? Porque un mismo LOT podía interpretarse de forma distinta según el estándar, el proyecto o la organización que lo utilizara. Entonces, dos clientes podrían solicitar un LOT 300 y aún así, pues, esperar niveles diferentes de geometría, propiedades o documentación para un mismo elemento. Por dar un ejemplo, imaginen una puerta. Un cliente solo necesita coordinar disciplinas y otro necesita además comprarla, instalarla y mantenerla. Ambos piden un LOT 300, pero la información que realmente necesitan no es la misma. Entonces, para resolver ese problema, se desarrolló en Europa la norma EN 17412-1, que introdujo el concepto de Level of Information Need, o LOIN. Y posteriormente, este trabajo evolucionó hacia una norma internacional, que es la ISO 7817-1, que establece esos mismos principios a escala internacional. Mientras la ISO 19650 establece el marco para la producción, intercambio y gestión de la información durante todo el ciclo de vida del activo, el LOIN nos proporciona una metodología para definir con precisión qué información es necesaria en cada intercambio o entregable. ¿Significa eso que el LOT ha dejado de utilizarse? No, en absoluto. Sigue siendo muy habitual encontrarlo en contratos y requisitos pues, de clientes. La diferencia es que cuando necesitamos definir con mayor precisión la información requerida, el enfoque basado en el LOIN permite hacerlo de una forma mucho más clara y verificable. En la práctica profesional, el Level of Information Need suele estructurarse considerando tres aspectos de la información: la representación geométrica llamada LOT, la información alfanumérica llamada LOI y la documentación asociada que es DOC. De esos tres componentes, el OVM únicamente puede contribuir al componente geométrico, al LOC, y solo en los elementos cuya representación gráfica controla. Por eso, nosotros podemos establecer una relación entre el OVM y la representación gráfica asociada a un determinado LOT o al nivel geométrico requerido dentro de un LOIN. Pero tener cuidado, esta relación es únicamente parcial. El OVM no define por sí mismo un LOT
ni un loin. Para que un elemento esté realmente alineado con el nivel de desarrollo de información requerido según la ISO 19650, también debe cumplir con los requisitos correspondientes de información alfanumérica LOI y documentación DOC. O sea, en otras palabras, el OVM puede aportar la parte gráfica, pero la información y la documentación deben gestionarse mediante los procesos y herramientas correspondientes. Por eso cuando cambias una combinación de OVM, el modelo sigue siendo exactamente el mismo. No eliminamos información, no simplificamos el objeto ni creamos otra versión del proyecto, únicamente cambiamos su representación gráfica. Este mismo principio explica por qué el OVM no tiene ninguna relación con el formato IFC. El IFC intercambia la información del modelo. El OVM únicamente controla cómo Archicad representa esa información dentro del proyecto. El OVM no controla la representación gráfica de todos los elementos del modelo. La mayor parte de la representación de muros, losas, cubiertas, vigas, pilares, terrenos y estructuras complejas se gestiona mediante otro sistema de representación como la sobreescritura gráfica. Y aunque el OVM sí incorpora algunas opciones específicas para determinados elementos como la visualización de símbolos o ejes para estos elementos, no quiere decir que lo gestione enteramente. Por último, recuerden que las combinaciones de OVM quedan guardadas en la plantilla del proyecto. Más adelante veremos cómo cada vista del navegador puede tener asociada una combinación distinta de OVM, permitiéndonos que un mismo modelo genere automáticamente la representación adecuada para cada tipo de plano. Entonces, en resumen, el modelo siempre contiene la información. Lo único que cambia es la forma de representarlo. Por eso, el OVM se convierte en una herramienta fundamental dentro de un flujo de trabajo BIM real. Entonces, hasta ahora hemos entendido qué hace el OVM, cómo encaja dentro de un flujo de trabajo BIM y cuál es su relación con el nivel de representación gráfica de los elementos. Ahora ya es momento de verlo funcionando directamente en Archicad. Para la demostración, yo he preparado un archivo con un ejemplo pues, de cada tipo de elemento que controla el OVM. Ustedes ya lo han visto por aquí, ¿vale? Tenemos pues el muro cortina, elementos de biblioteca que son como una mesa comedor con asientos, un inodoro, un lavabo, una lámpara, la escalera, ventanas, puertas, ¿vale? Tenemos elementos que no controla, que son como los forjados o losas, los pilares o columnas, las vigas, un muro compuesto, un muro sencillo, ¿vale? Como para mostrarles cómo es que funciona el OVM. Entonces, esto vamos a, empezando por, les voy a crear, como ya les comenté, yo ya había creado dos OVM, que era el esquemático del simplificado. La idea es crear ahorita mismo con ustedes el tercero, que es el completo. Creémoslo y luego les explico paso a paso, ¿vale? Entonces, bueno, les explico lo que quede faltando. Empecemos. Las opciones de elementos de construcción, como ustedes saben, no definen niveles de representación, sino opciones específicas de visualización, como por ejemplo el símbolo del pilar o la columna, los ejes de la viga o la línea divisoria de las losas del forjado. Pues estos parámetros son independientes de las tres combinaciones base. Las activamos o desactivamos, depende de la necesidad que tengamos, ¿vale? También tenemos la forma de ver de las puertas, ventanas, lucernarios, si se muestra toda la puerta, solo la abertura, ocultar en la planta, ¿vale? Aquí todo eso es igual. Mostrar con marcador, sin marcador. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos, en este ejemplo, tengo la puerta con marcador, ¿vale? Activado. Y la ventana no, ¿vale? Entonces voy a hacer unas modificaciones para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí le voy a quitar el símbolo, ¿vale? El contorno y ejes lo voy a dejar, por ejemplo, en solo contorno, por ejemplo. Y acá que tenemos la línea de las dos forjados, vamos a dejarle aquí como eliminar para que se vean una sola. Y acá
voy a ocultar el marcador, ¿vale? Y acá voy a activar el marcador. Pongan atención. Voy a activar el marcador a la ventana, que en principio debería aparecer. Lo activo, ¿vale? Entonces le doy OK. Vamos a cerrar este que ahorita no lo necesitamos. Le doy OK, ¿vale? Y aquí aparece. Entonces vemos que solo se ve el contorno de la viga, se quitó el símbolo de la cruz de la, de la columna, ¿vale? Y la ventana apareció el marcador y aquí se quitó, ¿vale? Deben tener en cuenta una cosa. Si yo toco esta ventana, me voy a las características de la ventana y aquí en marca de cota quito sin marcador. Por más que yo haya activado en las OVM el marcador, no me va a aparecer. Entonces, ya es decisión de ustedes, pero pues lo mejor es que siempre que coloquen la ventana, definan ustedes o una puerta o definan ustedes aquí el marcador para ventanas, definan todo lo que quieren mostrar, lo dejen activado, ¿vale? Y ya, si no lo quieren ver, pues lo ocultan con el OVM, ¿vale? O con la combinación que ustedes quieran hacer. Aquí la línea de los forjados desapareció, ¿vale? Entonces, esta primer panel solo controla esos elementos, no controla una representación, un nivel de representación gráfica, solamente unas modificaciones a ciertos elementos, ¿vale? Vale, entonces volvamos a activar aquí esto, coloquemos acá contorno y ejes, pongámosle otra vez mostrar líneas, mostremos marcador. Ojo, les explico, a veces tenemos que hacer planos de mampostería y necesitamos solamente que se vean los muros y los vanos. Entonces aquí es donde trabajamos eso. Aquí hicimos mostrar solo abertura. Aquí también podemos decir mostrar solo abertura. Y aquí igual, solo abertura. En todo lo que tengamos, en el lucernario también. ¿Vale? Y nos va a mostrar solamente la abertura. Miren. ¿Vale? También puede ser, darse el caso que necesitemos ver el muro, solamente el muro sin ningún tipo de vanos. Entonces allí haríamos es ocultarle en la planta y ocultar en la planta. Y se va a representar el muro completo, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque yo por ahí he visto siempre que mucha gente a veces pregunta en diferentes grupos esto de cómo que no ven, quieren ver el vano nomás y todo. Bueno, entonces aquí activémoslo otra vez y activémoslo otra vez. Entonces, vamos a crear una opción de vistas de modelo. Vamos a tomar como base esta 3 planta, ¿vale? Le damos nueva. Siempre cuando damos una nueva y tenemos marcado alguna de estas opciones, se nos va a crear como una copia. Le damos nueva y le damos aquí asterisco, ¿vale? 03 guión bajo completa. Ok, listo. Entonces esta ya va a quedar configurada de esta manera aquí en completa. Y vamos a las opciones de muro cortina. Entonces, aquí vemos que está dividido en completo. Aquí está simplificado y acá es esquemático. Aquí lo vamos a dejar en completo todo. Si marcamos o desmarcamos alguna de estas cosas, entonces no se van a representar, ¿vale? Entonces, aquí ya lo dejamos listo, está en completo. Vamos a hacer opciones de la escalera. Tiene dos nomás, que es el completo y el esquemático, ¿vale? Y la altura de paso. Entonces, dejemos activada la altura de paso para que ustedes la vean. La altura de paso se configura por otro lado. Y acá también, depende de lo que nosotros marquemos aquí, se ve o no se ve. Entonces, aquí, por ejemplo, dejé todo marcado, porque es el completo. ¿Vale? Seguimos. Las opciones de la barandilla, igual. Está la simplificada y la completa y la esquemática. Aquí, depende de lo que marquemos, pues aparece todo, o lo que no marquemos, pues no va a aparecer. Bueno, sigamos. Nivel de detalle de los símbolos de la escalera, de las barandillas.
esto se lo dejo para que ustedes lo revisen y jueguen con ellos y miren a ver qué ocultan, qué no ocultan, cómo se ve, ¿vale? Porque esto sí ya es un tema un poco más largo. El nivel de detalle de los símbolos de puertas y ventanas del muro cortina, vamos a dejarlo en completo, ¿vale? Y en completo. Y la puerta 3D y sección alzado también queda en completo. Y la ventana de 3D y sección alzado también queda en completo. ¿Listo? Y aquí pues son las líneas de abertura. Si la queremos redonda, rectas, o solamente al eje de la puerta. ¿Listo? Esto démosle para que la representación de puertas y esto así lo marcamos, ¿vale? Y nos vamos acá. El nivel de detalle de los símbolos de puertas y ventanas del interior, pues entonces aquí completo. Bueno, aquí tenemos, sí, completo. Acá, completo. Lo que es 3D, completo. Sección y alzado también completo. Y aquí, pues, si queremos modificar alguna de las cosas, pues lo vamos a modificar y lo organizamos pues a nuestro gusto. Pero estamos definiendo todo completo. Las opciones de ascensor es igual que las opciones de elementos de construcción. Es solamente una forma de visualización, ¿vale? Eh, no es para, no tiene no definen niveles de representación. Entonces aquí podemos mostrar solo abertura, ocultar en la planta o mostrar puerta completa, ¿vale? Y también pues, las líneas de apertura de la puerta. Y la cabina en 3D sección y alzado, cómo se va a ver, ¿vale? Acá también pues podemos activar acá y que se vea. Definiciones de miscelánea. Esto es todo lo que son los objetos y lámparas. Entonces aquí podemos colocar completo. En sección y alzado 3D también completo. Y acá los símbolos de planta de iluminación IHVAC, pues este sería el completo, este sería el simplificado y este sería pues el esquemático, ¿vale? La forma como se vería. Acá lo que quieran ustedes marcar o configurar, quede ya a su gusto. E igual acá para el nivel de detalle de símbolo de lucernario. Acá lo tenemos completo y completo, ¿vale? Y acá también la parte gráfica, lo que queramos configurar. Entonces ya quedaría hecha la OVM del completo. Esto lo podemos exportar, ¿vale? Se exporta como un XML y cuando lo queramos volver a cargar, pues vamos acá y le decimos importar, cogemos el archivo y lo cargamos. Le damos a abrir y ya. ¿Listo? Bueno, entonces démosle OK. Entonces vamos a ver ahora cómo actúa esto. Tenemos aquí completo, ¿vale? Ahora voy aquí al esquemático. En el esquemático tenía activado esto, pues entonces yo si quiero lo activo o lo desactivo, pero ya saben cómo va, ¿vale? Entonces, ven cómo queda la losa, cómo se ve no afecta ni los forjados, ni las columnas, ni las vigas, ni los muros. Pero lo que es las puertas, ventanas, los elementos de biblioteca, sí los afecta, los muros cortina. Entonces, mire cómo cambia cuando lo ponemos simplificado, ¿ya? Y cómo cambia lo que es las ventanas, cómo cambia cuando lo ponemos completo. De pronto en la escalera ustedes no notan mucho cambio porque solamente teníamos dos opciones de nivel de representación, ¿vale? Entonces ya vemos cómo va cambiando la representación. Vamos a lo que es el 3D para que ustedes lo vean. Entonces aquí lo tenemos en esquemático, ¿vale? Ven la escalera cómo se ve, ven el muro cortina cómo se ve. En el muro cortina tengo una puerta y tengo una ventana. Miren cómo se ve, ¿vale? Vean que lo que es el forjado o losa, las columnas o pilares y las vigas y los muros no cambian. Aquí a lo que es el simplificado. Entonces ya aquí en el simplificado aparece el marco de la ventana del muro cortina y los marcos de la puerta del muro cortina. La puerta cambió, ya tiene un poquito más de definición y la ventana también, pero esto no cambió para nada, ¿vale? Miren, vamos al esquemático, miren las puertas cómo cambian y las ventanas, ¿vale? Y vamos al simplificado otra vez, que ya hay un poco más de detalle, y ahora vamos
al, a los muebles. Ya lo vieron, pues que aquí ya tienen un poquito más de detalle. ¿Listo? La lámpara igual. Y ahora vamos a lo que es el completo. Entonces, vemos que aquí ya cambió. Esta parte, mire cómo era antes y ahora cómo cambia. ¿Vale? Bueno, aquí el completo. Ya tiene la escalera pues tiene sus acabados y tiene aquí la altura de paso. Vemos que el muro cortina ya se le ven las líneas de representación, el picaporte. ¿Vale? La puerta también tiene mejor definición, pero lo que nunca cambió fue el forjado, columnas, losa, muros. ¿Vale? Vamos a ver acá para que ustedes lo tengan más claro. Aquí en este muro compuesto van a ver que no cambia nada de su estructura. Estamos en el completo. Vamos a ir al simplificado. No cambió para nada. Y vamos a ir al esquemático. No cambió para nada. ¿Listo? Vale. Entonces aquí ya hicimos una comprobación pues demostrando el límite del OVM con respecto a lo que son forjados, los muros, las vigas y las columnas, que no se alteran moviendo cada OVM. ¿Vale? Entonces, todo eso, como ya les expliqué, lo podemos exportar. Entonces, ahora que ya hemos visto cómo funciona el OVM en la práctica, eh, repasemos algunos de los errores más habituales, ¿vale? Que es, por ejemplo, creer que el OVM controla todo el nivel de representación del proyecto. Entonces ya vimos que no es así, que lo que eran muros, vigas, columnas y forjados o losas, no, ¿vale? Esos quedan por fuera de su alcance. Entonces, para esos elementos utilizaremos la sobreescritura gráfica, ¿vale? Pensar que el OVM no afecta el 3D. Ya aquí estamos viendo, pues ya vimos el ejemplo que sí. O sea, hay algunos paneles también que modifican la representación en 3D y en sección y alzado. Entonces, lo que nunca va a cambiar es el modelo. Únicamente pues cambia es la representación, ¿vale? Configurar el OVM en cada proyecto. Si las combinaciones de OVM no forman parte de nuestra plantilla, terminaremos repitiendo el mismo trabajo una y otra vez, ¿vale? Además de, pues, de generar diferencias entre proyectos. Entonces, la idea es configurar, tener los OVM configurados ya en nuestra plantilla, ¿vale? Modificar una combinación sin hacer una copia de seguridad. Cuando tengamos ya cuadrado nuestra OVM a nuestro gusto, a lo que queremos representar, guardemos una copia de seguridad, ¿vale? Por si algún día se nos pierde o algo, tenemos ese respaldo. Confundir que menos representación es igual a menos información. No, la representación esquemática no elimina geometría, ni propiedades, ni documentación del modelo, ¿vale? Sigue siendo exactamente el mismo modelo, solo que cambia la forma en que se nos muestra. Confundir el OVM con el LOT o un LOIN, ¿vale? El OVM únicamente interviene sobre la representación geométrica, el log, y solo en los elementos que controla. La información alfanumérica, el LOID, y la documentación DOC dependen del modelado y de la gestión de la información realizada pues, por el equipo. Solo la combinación de estos tres componentes permite hablar correctamente de un LOT o un LOIN, ¿vale? Entonces, una vez que conocemos los errores más comunes, el siguiente paso es adoptar una forma de trabajo que nos permita evitarlos desde el principio. Entonces, estas son las prácticas que pues, personalmente recomiendo para trabajar con el OVM de forma ordenada pues, y consistente. Entonces, empecemos trabajando con tres combinaciones base: la esquemática, la simplificada y la completa. Usémosla como punto de partida y a partir de ellas pues creamos las combinaciones que mejor se adapten a la forma de trabajar de nuestra oficina o a las necesidades de cada proyecto, ¿vale? Asignémosles nombres a las combinaciones. Evitemos nombres como combinación 1 o nueva 2 y utilicemos nombres que cualquier persona pueda identificar inmediatamente. Configurar el OVM en nuestra plantilla y tenerla ahí guardada, ¿vale? Así cada proyecto pues
comenzará con nuestros estándares ya listos y ahorramos tiempo y garantizamos pues consistencia en la información y en la presentación. Vincular cada combinación de OVM a la vista correspondiente en el navegador. De esta forma, cada plano va a conservar automáticamente la representación que se necesita sin depender de cambios manuales. Y todas estas representaciones las vamos a configurar como una plantilla. Entonces, nosotros siempre que trabajemos, ya vamos a tener todo listo. Hacer copias de seguridad de las combinaciones pues, que creemos. Y las conservamos pues, junto con el resto de los estándares de nuestra oficina. Creamos una carpetica donde podemos guardar todos esos estándares. Cuando configuremos las opciones de elementos de construcción, según las necesidades del proyecto, recordemos que este primer panel no define niveles de representación, únicamente pues controla opciones específicas de visualización, igual que el tema del ascensor, ¿vale? Conozcamos también el límite del OVM. Si un muro, una losa o una cubierta no cambian al modificar la combinación, es un comportamiento normal, correcto, ¿vale? La representación de estos elementos la controlaremos mediante otra herramienta como la sobreescritura gráfica. Y sobre todo, recuerden esta idea, modelen primero y representen después, ¿vale? Mantenga los elementos correctamente modelados con sus dimensiones, propiedades y documentación. Y cuando el proyecto pues lo requiera, ahí ya vamos a tener todo un lot o un loin completo, ¿vale? El OVM solo se va a encargar únicamente de adaptar su representación gráfica a cada entrega. Entonces, cuando estas configuraciones forman parte de la plantilla y están vinculadas a las vistas del navegador, el beneficio pues cambia, va más allá, va de cambiar rápidamente pues la representación de un elemento. Las configuraciones las podemos reutilizar en otros proyectos. Más adelante veremos pues cómo esta organización se integra con el publicador para generar juegos completos de documentación con la representación adecuada pues en cada vista, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo configurar, utilizar correctamente el OVM y ahora solo nos queda aclarar cómo encaja con algunas de las herramientas y conceptos que encontraremos más adelante en el flujo de trabajo. La conexión más directa es con el navegador y las vistas, ¿vale? Cada vista guardada puede tener asociada una combinación de OVM, de modo pues que la representación gráfica adecuada quede vinculada a esa vista. Y bueno, esto lo estudiaremos cuando lleguemos al capítulo del navegador. El publicador también utiliza esta relación entre vistas y configuración del proyecto para generar juegos completos de planos con la representación correspondiente, sin necesidad pues, de realizar cambios manuales antes de la publicación, ¿vale? La sobreescritura gráfica cumple una función diferente, pero el OVM controla pues, la representación gráfica de determinados elementos paramétricos y de biblioteca, y mientras que pues, la sobreescritura gráfica nos va a permitir controlar la representación de otros elementos del modelo, perdón, que quedan fuera del alcance del OVM, como pues los que ya vimos, los muros, las losas, cubiertas, pilares, vigas, terrenos y estructuras complejas. Por último, tener en cuenta, el OVM controla únicamente una parte de la representación gráfica de determinados elementos, relacionado pues con el componente geométrico. La información alfanumérica, LOI, se gestiona mediante las propiedades y la clasificación de los elementos. Y cuando el proyecto lo requiere, la documentación asociada, DOC, completa la información pues, necesaria. Solo en este momento, cuando tenemos esos tres juntos, es que podemos hablar de una relación o una forma de trabajar alineada con la ISO 19650, ¿vale? Entonces, cada una de estas herramientas cumple una función distinta y entender esa diferencia es fundamental para pues, no intentar resolver con el OVM problemas que corresponden a otras partes del flujo de trabajo. Antes de terminar, quiero aclarar una confusión muy habitual, que es que cuando exportamos un modelo IFC, vamos a encontrar un parámetro llamado definición de vista de modelo, Model View Definition, o MVD, ¿vale? Entonces, a pesar de, pues, del nombre, no tiene ninguna relación con las opciones de vista del modelo, ¿vale? Con el OVM que acabamos de ver en este video. La MVD es un estándar definido por William Smart
que determina qué información debe contener un archivo IFC según el propósito del intercambio. Por ejemplo, una exportación para coordinación va a utilizar una definición distinta de otra destinada únicamente para consulta. En Archicad lo vamos a encontrar en un momento, en archivo, interoperabilidad, IFC, traductores de IFC, y aquí sí lo vamos a utilizar para el IFC 2x3, pues nos vamos aquí, filtremos aquí por el, bueno, aquí tranquilamente, exportación general geométrica exacta, aquí FC32, y vemos que aquí está el Coordination View 2.0, ¿vale? Y para el IFC4 sería acá el Reference View, IFC4 Reference View, el que utilizaríamos, ¿vale? Entonces, las opciones de modelo las encontramos por otro lado, por documento, vistas de modelo, opciones de vista de modelo, ¿vale? Entonces, aunque ambos conceptos incluyen la expresión vista de modelo, hace referencia a cosas completamente distintas. El OVM controla cómo Archicad representa el modelo y la MVD define qué información se intercambia mediante IFC. El OVM, perdón, es una de esas herramientas que parece simple a primera vista, pero que cuando la entendemos bien nos cambia la forma en que pensamos la representación del modelo. Entonces ya no se trata de cambiar pues elementos uno por uno según lo que necesitemos mostrar, sino que se trata de tener un modelo siempre completo y controlar todo desde un solo lugar, como se ve en cada entrega. Entonces, con lo que vimos hoy, ya ustedes tienen las bases para crear sus propias combinaciones, entender qué controla el OVM y qué no, y saber exactamente en qué momento necesitamos otra herramienta. Les recomiendo crear el OVM que les falta. Ya les vimos cómo se hace. Yo les recomiendo crear el esquemático y el simplificado y pues hacer el completo también, ¿vale? Entonces, el próximo paso es conocer la sobreescritura gráfica. Entonces, una herramienta que nos va a permitir controlar la representación gráfica del modelo de una forma mucho más amplia y flexible y que, entre otras cosas, también nos va a ayudar con la representación de los elementos que el OVM no controla. Muros, losas, cubiertas, pilares, vigas, estructuras complejas y terreno, pues. Ese será nuestro próximo tema. Además, en la descripción del video van a encontrar una tabla, un PDF, con la relación que este tema puede tener con la ISO 19650 y pues otros marcos normativos. Importante entender que esta relación solo adquiere sentido cuando el OVM se utiliza como parte de un flujo de trabajo BIM, ¿vale? O sea, que esté alineado con la ISO 19650, en el que los elementos, además de tener una representación gráfica adecuada, incorporen la información, las clasificaciones y propiedades y la documentación pues requerida. Entonces, recuerden, el OVM por sí solo únicamente controla la representación gráfica de determinados elementos del modelo. Por tanto, modificar la representación mediante una combinación de OVM no implica por sí mismo ningún requisito de cumplimiento relacionado con la ISO 19650. Entonces, claro, que quede claro, esa relación solo existe cuando dicha representación forma parte de un proceso de gestión de la información en el que también se gestionan correctamente los otros dos componentes del Level of Information Need, o sea, el LOIN, ¿vale? Que son la información alfanumérica, que es el LOI, y la documentación asociada, que es el DOC, ¿vale? Solo entonces se puede hablar de una relación coherente con los principios establecidos por la ISO 19650, ¿vale? Mm, Les he repetido varias veces esto para que les quede claro, no haya confusión. Bueno, espero que esta información les haya servido, les haya aclarado dudas y les haya generado curiosidad por seguir descubriendo todo lo que viene en este curso. Si les gustó el contenido y
les ha generado conocimiento, suscríbanse al canal, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos eh, que trabajan con Archicad y compártanlo en todos los grupos de Archicad que tengan en sus redes sociales. O sea, Facebook, Telegram, Instagram, ¿vale? Activen la campanita para que YouTube les avise cuando publique el próximo video. Hagamos control G. Agrupemos más gente. Y recuerden, aquí no solo estamos aprendiendo Archicad, estamos aprendiendo a desarrollar proyectos BIM siguiendo un flujo de trabajo real, entendiendo por qué existe cada herramienta, qué problema resuelve y cómo utilizarla para tomar mejores decisiones al modelar, ¿vale? Construyendo modelos pues organizados, coherentes y alineados con los principios de la ISO 19650. Bueno, que les vaya muy bien a todos, se cuidan, nos vemos en el próximo video y recuerden, modela como construyes.